Muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con la grabación del video de acné y terminar en la parte de rosácea. No vamos a iniciar desde la primera parte porque lo revisamos con todos los grupos y vamos a ir desde las erupciones acneiformes. Muy bien. Entonces, en cuanto a las erupciones acneiformes, son erupciones que pueden aparecer eh, con bajo algunas características, es decir, son erupciones parecidas a acné, pero que al final no lo son. Las más importantes, sobre todo, son el acné inducido por fármacos, el acné ocupacional, acné cosmético o acné pomada, que es cuando se aplica algo oclusivo en ciertas zonas de la cara y puede generar reacciones tipo acné, acné por radiación, pseudoacné o cloracné. Pero la verdad lo importante es el acné inducido por fármacos. Y de estos, como vemos, es una larga lista. Los más importantes a tomar en cuenta son los anabolizantes y también los corticoides. Los corticoides van a generar algo que se llama acné por esteroides o acné esteroideo. Y es importante diferenciarlo, ya que lo que yo tengo aquí son gran cantidad de pápulas monomorfas, como vemos aquí. Todas están en un mismo estadio. Acordémonos que el acné generalmente vemos muchas lesiones en distintos estadios y no encuentro comedones, que es importante. ¿Dónde se observan las reacciones acneiformes? Dependerá. Si son, por ejemplo, esteroides tópicos de alta potencia en cara, generalmente en cara, o si son inyectados intramuscular, intravenoso, generalmente en pecho o en espalda. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del acné? En general, tenemos primero los quistes de Emilia, que son pequeñas retenciones de queratina a nivel generalmente de alrededor de los párpados, osteomas, que son tumores óseos, hiperplasias sebáceas, que son crecimientos de las glándulas sebáceas por el exceso de exposición solar, siringomas, que son igual pequeños tumores de glándulas sudoríparas alrededor de los párpados, tricoepiteliomas o mucinosis folicular. En el diagnóstico diferencial de los comedones abiertos, pues generalmente está el acné por contacto, el acné exacerbado por corticoides, que hemos dicho, eh, la tricostasis espinulosa, que son pequeños puntos negros que al revisarlos con el dermatoscopio vemos que son pequeños vellos, el síndrome de Fabry-Rocuchot, que es a- aparentes comedones abiertos en zonas de elastosis solar en pacientes ancianos, es decir, donde han recibido mucho daño solar. Nevocomedónico o el poro dilatado de Wiener, que es un poro literalmente muy dilatado. En el acné inflamatorio, en cuanto a diferenciales, tenemos el principal, que es la rosácea, que ya lo vamos a ver, dermatitis perioral o periorificial, demodicosis, que es por un parásito, foliculitis, erupciones de acné o acneiformes por corticoides igualmente, porúnculos o carbunco, queratosis pilaris en brazos en dermatitis atópica o las tiñas. ¿Cuál es el tratamiento en sí del acné? Vamos a tener un tratamiento tópico, un tratamiento oral y un tratamiento quirúrgico o láser. Tópico, generalmente utilizamos los llamados retinoides. ¿Cuáles son los más importantes? El adapaleno, la tretinoína o el retinol, más en uso progresivo por irritación y no en el embarazo. El peróxido de benzoilo, que es un antibiótico tópico que no genera resistencia. Podemos utilizar también queratolíticos como el ácido salicílico, antibióticos tópicos como clindamicina o eritromicina, ácido acelaico, que es muy importante ya que es comedolítico, antiinflamatorio, despigmentante y es el único medicamento aprobado en el embarazo en acné, sulfacetamida, que es un antibiótico, y geles de Dapsona, por ejemplo el 5 o el 7.5, que lo que van a hacer es inhibir la quimiotaxis de neutrófilos. Todos estos productos por lo general vienen solos o combinados. Hay distintas combinaciones en el mercado y vamos a ver cómo los vamos a utilizar dependiendo de qué tipo de acné encontremos. De esto lo importante, no se olviden que los retinoides hay que aumentarlos de manera progresiva y están completamente contraindicados en el embarazo.
Por vía oral tenemos algunos antibióticos como la tetraciclina, que no está indicada en embarazo, los macrólidos, la clindamicina. Hay que tener en cuenta que no puede utilizar estos antibióticos por más de 3 a 6 meses seguidos por el tema de resistencia. Hay tratamientos hormonales, que es muy efectivo en mujeres, muchas veces independiente de los niveles de andrógenos, y sobre todo son los anticonceptivos orales combinados. Hay algunos progestágenos antiandrógenos que muchas veces vienen en estos anticonceptivos, sobre todo la drospirenona, el acetato de ciproterona, que es uno de los mejores, o el dienogest. Y por último tenemos a la isotretinoína, que no está indicada en el embarazo y de hecho se requiere anticoncepción un mes antes de iniciar hasta un mes después de finalizar el tratamiento. Y hay tratamientos quirúrgicos o láser que son netamente complementarios. La isotretinoína generalmente lo vamos a utilizar, es un excelente tratamiento, pero que tiene muchos efectos secundarios. Se lo utiliza generalmente para acné nódulo quístico grave, refractario a otros tratamientos, acné grave que puede dar lugar a cicatrices si no lo tratamos rápido, foliculitis por gram negativos o acné fulminante. El esquema clásico es a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo día, teniendo que acumular una dosis de hasta de 120 a 150 miligramos por kilo. Sin embargo, hay un esquema actual un poco más suave, donde las dosis van de 0,25 a 0,4 miligramos por kilo día, son bastante eficaces y además dan menos efectos secundarios con un mayor grado de satisfacción, ya que la primera causa de abandono del esquema terapéutico por el paciente son justamente los efectos secundarios. Si decimos que este medicamento lo que va a hacer es aumentar el recambio a nivel cutáneo, lo que va a generar es sobre todo excesiva resequedad. Y esta resequedad es mayor o menor tolerada por cierto tipo de pacientes. El tratamiento de cicatrices es importante, que debe retrasarse hasta transcurridos al menos 6 a 12 meses de la finalización de la tretinoína. Y como decíamos, en efectos secundarios, la resequedad y la cerosis es lo más frecuente, aunque esto es importante porque me va a estar indicando que el medicamento está haciendo su efecto. La teratogenicidad, no se olviden, importantísimo. En guías se recomienda hasta doble tipo de anticoncepción, elevación de colesterol y triglicéridos, mialgias, elevación de transaminasas o depresión con riesgo de suicidio. No todo paciente va a ser candidato, se tiene que hacer primero unos estudios de base para ver si el paciente es candidato para poder tomar el medicamento, y muchas veces se piden, dependiendo de las guías, ahora ya no se utilizan tantos controles con laboratorio, pero sí más o menos unos 2 o 3 controles en todo el proceso de tratamiento, que más o menos llevará entre 6 7 meses hasta a veces un año o un poco más. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos el tratamiento? Si es un acné leve, comedoniano, un acné del adolescente, de primera elección vamos a elegir un retinoide tópico. ¿Por qué retinoide? Porque va a generar un recambio celular y es queratolítico, es decir, que se va a llevar a los comedones, que básicamente son tapones de queratina. No nos olvidemos que es un acné no inflamatorio. De segunda elección, a este retinoide tópico puede cambiarle de marca, de tipo de retinoide, o puede utilizar ácido acelaico o ácido salicílico, que también es un buen queratolítico. Otras opciones, como última instancia, la extracción de comedones, ya habíamos hablado que solamente en comedones abiertos en gran cantidad estaría recomendado la limpieza facial y por personas entrenadas. Entonces, esta cero acné no inflamatorio, yo no necesito un antibiótico porque no voy a generar ningún beneficio adicional y más bien podría irritar al paciente. En segundo lugar va a estar en el acné papulopustuloso. En el acné papulopustuloso ya puedo yo iniciar un antibiótico que puede ser peróxido de benzoilo con otro antibiótico tópico más un retinoide. Generalmente así lo usamos. Peróxido de benzoilo con un retinoide o otro antibiótico con un retinoide, ¿sí? Puede ser adapaleno con peróxido de benzoilo,
o adapaleno con clindamicina o eritromicina, ¿de acuerdo? Que va a generar un tratamiento justamente para la inflamación, para disminuir la carga bacteriana y como queratolítico. No olvidar que entre estos el peróxido de benzoilo no me va a generar resistencia, pero la desventaja del peróxido de benzoilo es que genera irritación. Por lo tanto, igual hay que comenzar de manera suave unas 2 o 3 noches por semana. Todos estos tratamientos se prefieren en la noche, ¿de acuerdo? Como segunda elección, acelaico, salicílico, dapsona, que casi no se utiliza, ¿de acuerdo? Y si es que es refractario, no se olviden que hay una foliculitis por gram negativos, sobre todo en pacientes que han recibido tratamientos para acné con grandes ciclos de antibióticos orales. Luego, si es un acné moderado y si este es papulopustuloso, lo mismo, antibiótico oral. Aquí ya puedo aumentar o dar un ciclo, por ejemplo, de tetraciclinas, puede ser doxiciclina o minociclina por un mes, ¿sí? O puede ser clindamicina, más un retinoide tópico con o sin peróxido de benzoilo o con otro antibiótico tópico que da bastante buen resultado. En mujeres es importante siempre la evaluación, sobre todo en mujeres por encima de los 25 años, para evaluar pues, signos de hiperandrogenismo, ovario poliquístico y demás. Se puede aumentar un anticonceptivo oral o un antiandrógeno que viene a ser em, la espironolactona. Se podría trabajar con extracción de comedones solo si hay exceso de comedones y lo mismo hay que excluir foliculitis por gram negativos. Si es nodular, voy a dar antibiótico oral, un retinoide tópico, peróxido de benzoilo, comenzando como primera elección, pero como segunda elección ya aquí podría estar pensando en isotretinoína oral, ¿de acuerdo? Que es importante tener en cuenta que la isotretinoína, aparte de todo lo que hemos conversado, no se debe mezclar nunca con tetraciclinas, porque va a generar muchísima más fotosensibilidad. Lo mismo, si es que no he evaluado y si es una mujer joven o una mujer por encima de los 20, 25 años que sigue teniendo acné, sobre todo tercio inferior del rostro, evaluar el tema de ovario poliquístico sobre todo. Y por último, si es grave, conglobado o fulminante, siempre vamos a iniciar como primera elección isotretinoína oral, que puede requerir además y que generalmente requiere un corticoide oral. ¿Por qué en este caso sí corticoide? Porque tengo que bajar la inflamación. Debo bajar muchísimo la inflamación antes que la isotretinoína comience a generar su efecto. Hay que tener en cuenta algo, que todos los tratamientos para acné en una primera instancia pueden hacer que se empeore el cuadro, sobre todo segundo o tercer mes. Entonces, al usar un corticoide voy a bajar esa inflamación y voy a evitar que esto suceda de una manera tan fuerte. Todo tratamiento además va a acompañarse de un jabón desengrasante, un hidratante o un gel hidratante o reparador. Muy bien. Pasando al tema de rosácea, la rosácea es una enfermedad caracterizada por un eritema facial, como vemos en la foto, persistente que puede no tener papulopústulas inflamatorias. Pueden aparecer además telangiectasias faciales, rubicundez facial, que nosotros lo llamamos eritrosis o cuperosis, puede haber edema facial, inflamación ocular o cambios fimatosos. ¿Qué son los cambios fimatosos? Cambios o alteraciones a nivel de la nariz. Vamos a encontrar a los vasos sanguíneos muy dilatados, con alteración a la permeabilidad y cambios inflamatorios cutáneos. Esto es muy frecuente ver en pacientes de fototipo bajo, uno o dos, o sea, personas muy claras, personas de piel clara con ojos claros, pero aquí en nuestro país y sobre todo en la sierra se pueden ver en cualquier fototipo cutáneo. ¿Qué es lo que se genera en la rosácea? La verdad es que la patogenia no está todavía muy bien entendida. Se cree que hay una disregulación neurovascular, donde por eso los vasos se dilatan y generan esta em, cuperosis o eritrosis, es decir, la rubicundez facial, con una respuesta inmunitaria innata anómala, ¿sí? Vamos a tener algunos desencadenantes que son importantes, sobre todo en la patogénesis, y son la radiación ultravioleta,
el calor o los cambios bruscos de temperatura, comidas picantes o condimentadas, alcohol, sobre todo bebidas muy fuertes, vinos tintos o, o whisky, alteraciones emocionales, es muy importante, alteración de la barrera cutánea y el famoso Demodex, que en este caso va a generar también parte de la inflamación de la rosácea. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que se genere la inflamación? Los desencadenantes ambientales con una predisposición genética. Y se van a generar la disregulación neurovascular con aumento de mediadores como bradicinina o óxido nítrico que van a generar la vasodilatación, que a su vez van a generar el escozor, la quemazón, sobre todo en la piel, sobre todo cuando está expuesta al sol, vasodilatación, donde va a generar rubefacción, eh, y eritema, ¿sí? Y por otro lado, la anomalía de la inmunidad innata, donde va a haber un aumento en el reconocimiento del desencadenante, aumento también de los receptores de TOL tipo 2 y aumento de la calicreína. Igual, la vía de la calicreína sininogenocininina, que va a dar aumento al LL37. El LL37 es un péptido antimicrobiano activo muchas veces también visto en patogenias de otras índoles, por ejemplo la psoriasis. Esto va a generar un aumento en inflamación con liberación de citocinas, extravasación plasmática, que va a aumentar la cantidad de eritema, edema, papulopústulas o ya de fibrosis e hipertrofia de las glándulas sebáceas y tejido conectivo que va a generar el cambio a nivel del dorso nasal, generando la nariz fimatosa, ¿de acuerdo? Y también pues aumento de la angiogenia, aumentando las telangiectasias. Como vemos, pues eh, hay una patogenia bastante compleja, todavía no está completamente entendida, pero pues se presenta de manera simultánea y esto es lo que va a generar justamente los síntomas del paciente. Hay algunos subtipos de rosácea, el más frecuente es la eritema totalangiectásica, donde voy a ver solamente rubicundez facial, sobre todo en la región malar y en el dorso de la nariz. La fórmula pápulo-pustulosa, donde se observan pápulas y pústulas, muy parecido al acné. De hecho, antes se le llamaba acné rosácea. Ahora se sabe que son dos entidades completamente distintas. La forma fimatosa, donde se dan estos cambios con engrosamiento de la nariz, hay una rosácea ocular, por ende, si el paciente es diagnosticado rosácea, se le debe aconsejar también el estudio con oftalmología. Hay una rosácea granulomatosa, hay una rosácea conglobada y hay una rosácea fulminante. Afortunadamente, estas formas son mucho menos frecuentes, son generalmente focalizadas y el tratamiento es similar. Entonces aquí tenemos una rosácea eritema totalangiectásica, donde vemos solamente eritema con telangiectasia si los viéramos muy de cerca, pequeños vasos ramificados en la zona. La forma papulopustulosa que aparentaría ser un acné, pero no, en este caso es solamente papulopústulas. Obviamente no vamos a ver comedones. Como vemos aquí en la fotografía, pueden presentarse en frente, pero también se pueden presentar en mejillas, en zona de mentón. La forma rinofimatosa, donde hay este cambio en la estructura de la nariz, donde vemos estos cambios, donde la nariz aparenta sería una nariz de payaso porque crece, se hace muy grande, se pone muy roja. ¿Sí? Vemos acá también otra vez la rosácea papulopustulosa que podría aparentar un acné como tal o una foliculitis, por ende el diagnóstico, la historia clínica en este caso es muy importante. No hay que olvidarnos que generalmente cuando se observa en mejillas o en zona malar es bilateral. Aquí vemos otra rosácea rinofimatosa con una mezcla de papulopústulas. Muchas veces, o bueno, más bien antes, se creía que el paciente navegaba por las tres fases, comenzando por una una rosácea eritema totalangiectásica, pasando por una papulopustulosa y terminando en una rinofimatosa. Ahora se sabe que el paciente puede debutar en cualquiera de estas fases.
¿Qué es importante aquí? Primero hay que indicarle al paciente que lamentablemente, al ser una enfermedad con un componente genético y mediado por desencadenantes, no tiene una cura como tal, sino tiene un control. ¿Cuáles son las recomendaciones importantes en la rosácea? Primero, el cuidado facial. Lavados de agua tibia, hay que utilizar los limpiadores suaves con un pH equilibrado. pH equilibrado, ojo, no significa pH neutro, sino pH ligeramente ácido, como es el pH de la piel. Aplicar limpiadores suavemente, utilizar y decirle al paciente que su piel es extremadamente sensible. El uso de crema solar es importantísimo. Aquí es parte del tratamiento como un medicamento y tiene que el paciente aplicarse cada 3 horas. Y los protectores tienen que tener al menos filtros inorgánicos, es decir, tienen que ser filtros minerales, como dióxido de titanio, óxido de zinc, aunque lamentablemente estos van a dejarle la piel un poco más grasosa o pegajosa o brillante, como ellos dicen, son el tratamiento que deben utilizar en rosácea. Hay que utilizar cosméticos, cremas solares que contengan siliconas protectoras, es decir, que no sean tan cremosos. Hay algunas formas en el mercado. Polvos faciales hidrosolubles que contengan pigmentos también nos pueden ayudar para neutralizar el eritema. Cremas hidratantes con humectación, por ejemplo, glicerina o oclusivos, ayudan a reparar la barrera epidérmica. En este caso también hay que explicarle al paciente que no puede aplicarse cualquier crema hidratante o antiarrugas y demás porque puede empeorar el cuadro. Hay que evitar los astringentes, los tónicos o los exfoliantes, es decir, no jabones líquidos muy grasos que más bien que limpien mucho la piel de grasa, eso significa astringentes o que sean exfoliativos porque la piel sufre al ser más sensible, pues va a resecar mucho más. Hay que evitar cosméticos con alcohol, mentoles, alcanfores, fragancias, mentas, aceites de eucalipto. Hay que evitar cosméticos resistentes al agua o bases muy pesadas y evitar también intervenciones como exfoliaciones, ácido glicólico, dermoabrasión, limpiezas faciales, no se diga más, pues porque todos son medidas muy abrasivas que pueden resecar y empeorar el cuadro. Hay que educarle al paciente, tranquilizarlo, explicarle que es un trastorno benigno, que la rinofima afortunadamente es infrecuente. Hay que destacar la cronicidad y la probabilidad de que se produzcan estas reagudizaciones, que es por lo general lo más frecuente, que vamos a tener periodos donde hay enfermedad y otros no. Y pues hay algunas formas, sobre todo informativas, que nos pueden ayudar. En el tratamiento, entonces, evitamos a costa eh, los desencadenantes. En la rosácea eritema totalengiectásica también nos puede ayudar la terapia de láser vascular, que es básicamente un tipo de láser o una luz no coherente, que es el IPL, que lo que va a hacer es cerrar los vasitos pequeñitos en esa zona para que el enrojecimiento no sea tan evidente. Podemos utilizar también la brimonidina, que es un alfa-2 selectivo, o la oximetazolina, y el uso del protector solar es fundamental. En la papulopustulosa podemos utilizar antibióticos tópicos y sistémicos, que aquí en este caso pues sí son los mismos que el acné, pero en ciclos más cortos. Podemos utilizar antibióticos tópicos para evitar recidivas. En las formas moderadas y graves, pues los ciclos de tratamiento repetidos. La ivermectina tópica es un tratamiento que está dando excelentes resultados, ya que se ha visto que el Demodex, que es el que va a generar muchas veces la inflamación, eh, al eliminarlo, pues este va a mejorar mucho la clínica, sobre todo en las formas papulopustulosas. Se puede utilizar incluso isotretinoína a dosis bajas. Y en la rinofima, si es leve, igual isotretinoína a dosis bajas. Y si es grave, pues aquí necesitamos destruir todo ese tejido que se ha creado redundante. Se puede utilizar láser CO2, que es un láser ablativo, o la electrocirugía o escisión quirúrgica. Entonces, pues en el tratamiento, no nos olvidemos, en la forma eritema totalangiectásica, recomendaciones del cuidado facial. Esto es lo más importante, junto con la fotoprotección, los fármacos tópicos, no muy abrasivos,
no tratamientos muy fuertes porque puede generar mayor irritación. En la forma tópica, el ácido acelaico es excelente para el tratamiento de rosácea. Se le puede mezclar con metronidazol. Ha habido efectos muy positivos. La brimonidina, sobre todo para el eritema, la oximetazolina lo mismo, y la terapia láser, como sobre todo el láser vascular, como hemos dicho, la luz pulsada. En la fórmula papulopustulosa se utiliza de entrada un antibiótico que puede ser metronidazol. Aquí lo tenemos como Rosex al 0,75%, que elimina bastante bien las lesiones inflamatorias, aunque lamentablemente se ha generado también ya resistencia. Y ahora también lo que se utiliza es la ivermectina al 1% una vez al día. Es espectacular, sobre todo cuando se ha detectado el Demodex en la piel. Utilizamos también el ácido acelaico, que parece ser más eficaz que el metronidazol, aunque va a depender muchísimo aquí. Lamentablemente, también uno tiene que ir jugando con los tratamientos, con los medicamentos para ver cuál se adapta mejor al paciente. Se puede utilizar sulfacetamida, eritromicina, sobre todo en lesiones papulopustulosas, igualmente la clinda. El peróxido casi no se le utiliza. La tretinoína también hay que utilizarlo muy suavemente, muy pocas noches a la semana, porque el paciente, por la resequedad que hemos visto igual en acné, va a generar peores resultados. Se puede utilizar permetrina, aunque no es lo más importante. A la final no hay tantos estudios para esto. Como forma sistémica, lo que nosotros utilizamos es la doxiciclina, pero una doxiciclina especial. No es la dosis de 100 miligramos, sino generalmente a 40 es la más indicada, ¿sí? Que es una doxiciclina de liberación inmediata de 30 miligramos con 10 miligramos de liberación retardada, 4 a 8 semanas. Si es que no la tenemos a disponibilidad, en este caso se llama Oracia, como la venden acá. Se puede utilizar doxiciclina normal de 50 a 100 miligramos, igual 4 a 8 semanas, o minociclina igual de 50 a 100 miligramos, dos veces al día, o en formulación sostenida, que es lo que más se utiliza acá. En la forma rinofimatosa, la isotretinoína a dosis bajas, decisión quirúrgica, la electrocirugía o el láser CO2. Y con eso terminamos la parte de acné, la parte final y de rosácea. Muchísimas gracias.